tal amigos? Muy buenos días en este jueves 12 de julio de 2018. Estas son las noticias. Se reúne equipo de AMLO con ONGs. Declina Solalinde a ser ombudsman. Revela Coparmex que sufren delitos 50% de sus afiliados. Mudar las secretarías de Turismo y del Medio Ambiente a la península de Yucatán tendría un costo de 125,000 millones de pesos. Hay déficit en salud para recibir burócratas federales. La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos exhortaron al sector a mantenerse firmes en sus ofertas pese a la baja en las reservas de habitaciones. En el primer semestre de 2018 se sumaron 3 fallecimientos por influenza en el estado. Votan igual municipios pobres y ricos. ¿Podrán funcionarios que no manejen recursos públicos ser candidatos sin abandonar sus cargos? Acusa PRD Madruguete en coordinación. Cambian interventores para PES y Panal. Multa Profeco a Uber, Easy, Taxi, Cabify. Revisan panistas resultados electorales. Recibe AMLO a legisladores electos. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Pues muy buenos días, transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo desde Luces del Siglo a través de sus diferentes plataformas. Recuerde usted bajar nuestra app para que, se esté enterado de todo lo que acontece en el estado de Quintana Roo y básicamente en Cancún. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Normita, muy buenos días a todo el auditorio. Pues tenemos mucha información después de los encuentros que han estado llevando a cabo aquí en la Ciudad de México. El presidente electo, don Andrés Manuel López Obrador, pues ayer hubo una reunión de los candidatos, todos los ganadores de la pasada elección del 1 de julio, llámese diputados, senadores y presidentes municipales. Era un tumulto realmente el día de ayer en esta oficina de campaña de Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma, que fue un caos incluso vial en esta zona de la ciudad, en donde se aglutinaron todos estos ganadores y de los que van a gobernar las próximas administraciones en algunos estados de la República y en la Cámara de Diputados. Hay muchas sorpresas en ese sentido. Ayer incluso mismo el equipo de AMLO se reunió con algunas ONGs. La señora Tatiana Cloutier estuvo encabezando esta reunión, de la que ya le daremos a detalle más adelante. Por lo pronto, ya tenemos hoy las portadas de los periódicos nacionales que publica hoy el diario Reforma. Así es, pues mira, Norma, el Reforma Corazón de México, en este mismo sentido de reuniones de López Obrador que tú mencionas, ayer precisamente con todos los ganadores en las diferentes áreas de gobierno de este país, y se espera también la visita de esta comitiva enviada por Donald Trump, que encabeza el secretario de Estado Mike Pompeo, y precisamente en esta casa de transición de López Obrador, estuvieron afinando detalles. Miembros de la Embajada de Estados Unidos supervisaron, logísticas, cuestiones de seguridad, y yo creo que debe haber estado de película, porque en el momento que salieron precisamente este tumulto de personas electas a diferentes posiciones que tuvieron esta reunión con él, detrás de ellos deben haber entrado todos los de seguridad precisamente y logística de la Embajada Americana para ir afinando estos detalles, porque están sucediéndose las reuniones en esta casa una tras otra. De pronto como que sentimos que esta casa en la colonia Roma se volvió la casa de gobierno, porque de veras que
diera la impresión de que empezó a gobernar López Obrador más de que estarse preparando. Parece que ya de ahí están saliendo todas las políticas actuales, esa es la sensación que tenemos muchos. Y bueno, ahí estuvo lleno de actividad y precisamente aquí viene esta nota en el periódico Reforma. También se quejan empresarios de la zona de Polanco de que cobran piso. Ya les están cobrando piso, señalan a la Unión ante jefe policíaco de extorsionarlos y amenazarlos. Bueno, es algo que no nos es desconocido en Quintana Roo, es algo que se ha dado en Cancún, se dio mucho también y se da en Playa del Carmen. Y bueno, ahora les llega ya precisamente ahí al Distrito Federal, en esta zona de Polanco, donde los principales quejosos son precisamente los restauranteros de la zona. Y bueno, a ver si de veras la policía interviene ya de una forma tajante y ojalá este esquema se pueda repetir de la misma manera en su respuesta en todas las entidades del país. Y es que fíjate que hablando de esta nota precisamente, quien convoca la conferencia de prensa de ayer son las autoridades de la Ciudad de México, y es que a esto es a petición efectivamente de los restaurantes del centro de Polanco, en donde, bueno, ellos hacen directamente la denuncia y de hecho ya pues, se detuvieron algunos delincuentes en ese sentido. Pero bueno, sí es aquí la labor en la coordinación por parte de los restauranteros precisamente con la policía de la Ciudad de México. Imagínese usted el cinismo que en esa zona de Polanco es donde, ya lo hemos mencionado aquí, se reúnen precisamente políticos, jefes policíacos, hay una serie de guardaespaldas por toda la zona que están esperando y cuidando a gente que precisamente asiste a estos restaurantes, y bueno, hasta estos mismos se los extorsionan con todo y que estén ahí todos estos agentes armados, bueno, igual los siguen extorsionando. ¿Qué podemos esperar para lugares alejados del centro de la República Mexicana, en pequeñas ciudades donde se da este tipo de extorsión? Bueno, aquí viene toda la nota y por supuesto que la nota que se titula aquí en el periódico Reforma, Epopeya Croata, dice la nota. En un partido épico, Croacia le ganó 2-1 a Inglaterra y jugará por primera vez en su historia por el título de una Copa del Mundo. Perisic y Mandzukic fueron los héroes y de verdad qué partidazo, qué fuerza, qué resistencia de los croatas. Digo, los ingleses dieron un excelente partido también, que de hecho iban ganando 1-0 por casi medio tiempo. Y bueno, Croata tuvo la capacidad de darle vuelta al resultado y perfilarse precisamente para participar en la final de fútbol este fin de semana. De verdad, un partido muy emotivo y además extenuante, porque en los tres partidos tuvo precisamente Croacia en este mundial, contra Dinamarca, contra Rusia y ahora contra Inglaterra, en donde se fueron más allá del tiempo reglamentario. Fue un partido extenuante que al final, bueno, ya los traicionaban precisamente los calambres algunos, pero bueno, muy un partidazo. Y bueno, pues siempre tiene que haber un perdedor, aún siendo ganador, porque la verdad es que Inglaterra dio un muy buen partido, es todo un ganador, pero bueno, alguien tenía que perder y le tocó a Inglaterra. Ya veremos la final precisamente de Croacia contra Francia este próximo domingo. Van a huelga por CR7, empleados con salario congelado de Fiat, que comparte dueño con la Juventus, se enfurecieron al enterarse de los $112 millones pagados por el portugués. Bueno, pues ahí tiene usted. Ahora sigue también las pugnas ahí en cuestiones de fútbol. Prometen bajar publicidad y puestos de confianza. Una reducción de personal de confianza en el gobierno federal y la disminución a la mitad del gasto en publicidad oficial. Incluye el programa anticorrupción que anunciará en próximos días el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. También aquí una serie terapéutica. René León, quien fue presidente de UEA y conoció a Luis Miguel en su adolescencia, considera que el artista se ha sometido a una terapia al contar su vida. Así le llamó entonces a esta serie de televisión, una serie terapéutica. Derrocha Instituto Electoral en liquidador de partido.
El Partido Humanista solo duró un año como instituto político, pero su liquidación suma 3 años y además se ha gastado más en su proceso de desaparición que en las deudas que tenía al momento de perder el registro. Bueno, ahora vamos a oír mucho de esto, ahora que se va a poner de moda precisamente liquidar a diferentes partidos. Solapan mandos, abuso policial, es otra nota que tiene aquí Reforma, y luego también una fotografía que dice Meca de la Fridomanía. El Museo Frida Kahlo, que cumple 60 años, alcanzó en 2017 su cifra máxima de visitantes, 520,000. Es el quinto más concurrido de la Ciudad de México. Wow, pues ahí tiene usted. ¿Quién le iba a decir a Frida Kahlo cuando estaba viva que se iba a volver tan famosa a nivel internacional, porque no es solo famosa en México? Bueno, pues una foto más ya para cerrar este caso, supongo, de los rescatados en Tailandia, que dice precisamente sanos y salvos. Tailandia difundió la primera imagen de los 12 niños rescatados de una cueva. Los menores perdieron un promedio de 2 kilos durante los 17 días que estuvieron atrapados. Y mire que los tailandeses son delgados, así es que 2 kilos, pues fue mucho para ellos. Pues este es el periódico Reforma en su primera plana. Así es, y bueno, también lo que publica hoy el Universal, AMLO anuncia el desmantelamiento de privilegios, plantea quitar la mitad del sueldo a legisladores y expresidentes tendrán pensión del ISSSTE. Bueno, pues esto es bastante dramático para algunos, ya lo dijo Vicente Fox. Pues dramáticos en el papel y lo que sea, pero la verdad es que son millonarios todos. Era una burla que se les pagaran esas pensiones cuando ya eran millonarios de por sí. Así es, bueno, esto es lo que anunció ayer precisamente Andrés Manuel López Obrador en la reunión con todo su parte del equipo ganador. El PRD está al borde de la desaparición, dice Ángel Ávila. Él es el secretario del partido precisamente y él anuncia esto. Se presentan reformas, las nuevas reformas que Andrés Manuel, ya ha venido anunciando, en donde, va a haber cambios en ese sentido. De todas las reformas, hablando de la reforma educativa, hablando de la reforma de energía, y esperaremos que vean a detalle todo este cambio que está dando a conocer Andrés Manuel López Obrador, que finalmente fueron promesas de campaña. No hemos perdido el control de la seguridad, dice Juan Ramón América, jefe de gobierno de la Ciudad de México. La vida de un bombero en Tultepec, narra la vida del bombero, a media plana una foto de él. Júbilo en Croacia, lo que ya mencionabas, los bacaneros siguen festejando su triunfo. A salvo y bien los niños de Tailandia, ese es otro logro de los rescatistas después de pasar varios días en unas cavernas allá en ese país. El delirio por el rock, dice, ¿qué hacer? Pues esto es lo que publica hoy el periódico El Universal. Pues el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, diputados y senadores ganan cargo, pero regresan a cobrar dieta. Ya me fui de elecciones, pero regreso. Tras obtener un nuevo puesto de elección popular, 16 legisladores federales se reincorporaron al Congreso de la Unión, pese a que no hay más trabajo por hacer, pero para poder cobrar su sueldo. Y López Obrador bajará el sueldo a congresistas. Morena se llevó 71% del voto urbano, o sea que le achacaban mucho que era el voto de gente de lugares rurales, de gente que estaba más sumida en la pobreza, y la verdad es que ya las estadísticas demuestran que el voto fue parejo. Votaron igual por él en zonas urbanas que en zonas rurales. Cancelan compra de helicópteros. Por supuesto, la foto de gesta histórica, refiriéndose precisamente al triunfo de Croacia sobre Inglaterra en 2-1. La Jun al Villarreal. Cae interés por el Mundial, dicen por ahí. Pues no creo, yo creo que la gente está muy interesada en esta final. Imponen multa a aplicaciones de taxis. Es viable otra alza salarial, dice Coparmex.
cometen ejecución frente a pasajeros, niños desconocen a papás en familias migrantes reunificadas. Fíjense, algunos niños estuvieron separados de sus papás tantos meses, siendo chiquitos, de 3 años, 2, 3 años, que ahora los juntan con sus papás y están chiviados ya ¿y quién es este? ¿No? Porque algunos de ellos ya tienen más de 1 año de estar separados de sus familias y pues sí, un niño tan chiquitito se chivea, ya no sabe muy bien cómo se tiene que readaptar a su familia. Estos niños, dice la nota, que ya van a tener problemas de tipo psicológico que habrá que atender. Pues esto es precisamente el periódico Excelsior en su primera plana. Y lo que publica hoy Milenio, igualmente 12 puntos suficientes para la cuarta transformación. Proponen a Monreal como coordinador del Senado. El PES impugna comicios en busca de la salvación. El INE presenta 23 denuncias en Puebla. López Obrador declara gobernador legítimo a Barbosa. Matan a 4 policías y 2 civiles en 2 ataques en Veracruz. Identifican a 5 de los 6 ejecutados de Nesa. Y bueno, una foto igualmente donde, fuera de peligro, autoridades tailandesas detallan ayer que los 12 niños rescatados de una gruta inundada les suministraron un sedante suave y que los primeros 4 serán dados de alta este próximo domingo. Transferencias o responsabilidades, esto es lo que publica hoy en Asalto a la Razón el señor Carlos Marín. Y bueno, esto es lo que publica hoy el periódico Milenio. Suben pérdidas por fraude cibernético, suman 1.200 millones de pesos, 84% más que el año pasado, dice la Conducef. Esto es lo que hoy publica prácticamente el periódico Milenio. Oye, Normita, pues esta nota que leías de que López Obrador declara gobernador legítimo a Barbosa, pues todavía para empezar el que lo tiene que declarar es el Instituto Electoral. Por eso te digo que es muy explosiva, porque el hecho de que él haga esta declaración en un estado de situación tan álgido como ya se estaban dando las cosas precisamente en el estado de Puebla, le echa lumbre a la gasolina, a ver si no se desata ahora una ofensiva precisamente de los morenistas que se sientan envalentonados y quieran ir a enfrentar precisamente a los ya envalentonados seguidores precisamente de la supuesta gobernadora electa. Y bueno, yo creo que es una declaración un poco irresponsable decir esto. Debería estar hablando de que estarán sujetos precisamente a las autoridades electorales. Peligrosas este tipo de declaraciones. Pues sí, porque finalmente él no es la autoridad electoral, ya se hizo un conteo en ese estado y donde, bueno, ya se entregó incluso la carta de ganadora, sí, a la señora Erika, pero bueno, esto es lo que, de hecho Barbosa, bueno, dijo que iba a impugnar la elección, está bien, o sea, finalmente tiene derecho a defenderse y bueno, finalmente el que va a decidir precisamente pues es la institución electoral que es la que es el árbitro en esas elecciones, pero bueno, esperemos a ver qué sucede y como tú dices, es un poco a lo mejor irresponsable haber dicho esas declaraciones. Bueno, pues en los periódicos locales, precisamente Luces del Siglo, periodismo de verdad, a sufrir expresis. López Obrador informó que en el presupuesto del 2019 eliminará la partida para las pensiones de los expresidentes. Aceleran el paso a Ciudad Militar. Coordina Sedena y Gobierno acciones para reforzar seguridad. Recibe General Cienfuegos títulos de predios de unidad habitacional. Con la entrega de los títulos de predios denominados Arco Norte, en donde se construirá la unidad habitacional para miembros de la Policía Militar, el gobierno estatal acelera el plan de reforzar la seguridad en el estado. Fíjate que esta nota, antes de que siga Rodrigo, disculpa que te interrumpa, bueno, es algo muy importante que ayer se dio aquí en Quintana Roo, puesto que esto había sido ya una promesa desde hace varios tiempos, después de conocer las cifras y donde el propio secretario ejecutivo de Seguridad Pública, bueno, hace un anuncio en donde finalmente la estrategia de seguridad fracasó en todo el país.
este avance que se da ahora en Quintana Roo en cuanto a la entrega del predio por parte del gobierno del estado a la zona militar para precisamente hacer una ciudad militar. Esto, en un ratito vamos a tener unas entrevistas para que nos expliquen a detalle en qué consiste y cuál va a ser esta coordinación directa con los gobiernos de los estados en ese sentido. Y sí, y finalmente son buenas noticias para nosotros, porque el hecho de que la Sedena esté contemplando precisamente construir estas zonas habitacionales para su personal significa precisamente que están decididos a incrementar la presencia de estos efectivos, y precisamente con ese propósito, con el propósito de enfrentar a la delincuencia, para lo que ya se tiene una estrategia y empiezan a dar precisamente los pasos hacia esta desde la base, que es precisamente va a venir más gente, dónde se van a quedar, dónde van a vivir. Y bueno, finalmente yo considero que es una buena noticia finalmente el hecho de que se acelere el paso precisamente a esta ciudad militar. Reciben doble golpe empresarios tipo Uber. Las empresas de transporte privado de pasajeros como Uber, Cabify, Easy Taxi recibieron dos reveses de parte de autoridades federales y judiciales, una en forma de multas y otra en un fallo contra sus modus operandi. Pues ahí tiene usted, esto va muy de la mano con precisamente las reformas que se hicieron aquí en el estado de Quintana Roo con respecto a estas plataformas, que es precisamente sí dejarlas operar, pero irlas regularizando y irles poniendo precisamente marcos de control, que es lo que no se había dado precisamente en la Ciudad de México en algunos casos, y bueno, precisamente de ahí vienen este tipo de sanciones y de multas. Estamos hablando de 6.4 millones de pesos de multas que se les van a exigir a estas empresas. Bueno, pues peligran registros de los perdedores. Esto es precisamente porque algunos partidos corren peligro de desaparecer en varios de los 2 estados donde se celebraron elecciones, precisamente porque no alcanzaron el número de votos mínimos. Y bueno, aquí viene una gráfica muy interesante precisamente con respecto a estos partidos, de situaciones que se pueden dar en algunos estados de la República. Bueno, aquí está la nota para que usted la vea. Muere Galindo, el productor de televisión Santiago Galindo, creador del reality Bailando por un Sueño, entre otros proyectos destacados, murió ayer. Bueno, pues ahí tiene usted, este es precisamente Luces del Siglo en su primera plana. Y bueno, otra nota también hay que destacar es que el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer la lista de coordinadores estatales. Él ha dicho que bueno, van a desaparecer las delegaciones federales y van a nombrar un coordinador en cada estado. En este caso a Quintana Roo le corresponde o designó ayer Andrés Manuel López Obrador a Arturo Emiliano Abreu Marín. Estos coordinadores sustituirán, como le decía, a los delegados federales de las dependencias en el sexenio obradorista. En la península de Yucatán estarán 3 personas muy identificadas con el movimiento de López Obrador, en donde, bueno, ya le mencionó que el señor Abreu, que él fue miembro fundador de Morena allá en Tabasco, él es paisano de Andrés Manuel López Obrador, y donde, bueno, en el caso, por ejemplo, de Yucatán, está también Joaquín Díaz Mena, que él va a ser el coordinador de Yucatán, y Katia Miabev, ella va a ser el enlace de Morena en Campeche. El señor Abreu Martín tiene trayectoria en diferentes cargos estatales allá en su estado natal, que es Tabasco, y bueno, pues hablemos de que él ha sido delegado de Banobras, él fue gerente de recursos humanos en CAPSA en la Ciudad de México, entre otros cargos que ha tenido. Es lo que anunció ayer mismo Andrés Manuel López Obrador al tomar la decisión de que desaparecen las delegaciones federales, nombran un coordinador precisamente para todas estas delegaciones que, bueno, no sé cómo vayan a trabajar porque finalmente van a quitar a todos los titulares de las delegaciones federales y este va a ser el encargado o el enlace directamente con la federación para coordinar, porque no es que la quiten la parte operativa, sino solamente van a antes se coordinaban con el gobernador en turno también.
Pues y siempre ahora, fue con los la federación, ¿no? Y con y como que se sentaban mucho con el gobernador en turno, ¿no? No sé cómo lo voy a manejar ahora, pero bueno, ahí tiene usted, va a haber un coordinador. Pues sí, en que cada estado, finalmente, bueno, pues le estás dando poder solamente a una persona para coordinar todas esas delegaciones que no van a desaparecer obviamente toda la parte operativa, pero sí le dan poder a bueno, en este caso un coordinador, como ellos lo llaman, y es el que va a estar encargado con todas estas oficinas. Fíjate, aquí en Quintana Roo tenemos alrededor de 52 delegaciones federales. Entonces, él coordinaría estas 52 oficinas de las dependencias federales aquí en Quintana Roo. O sea, vamos a ver cómo se va a manejar esto, pero sí Sí, va a ser como un nudo. En lugar de que cada uno de estos coordinadores, de estos delegados, que precisamente viene a ser el representante de su secretario a nivel federal, ahora van a pasar por un nudo. Ya no voy a ser una persona. Ya no voy a ser directo le voy a tener que estar dando información a mi secretario de la dependencia que yo represente, pero al mismo tiempo tengo que pasar por el coordinador. Ahí, por un coordinador más político, le diría yo, ¿no? Pues es parte de las decisiones del centralismo. Por ejemplo, ahí es una pues ahora sí que incongruencia, porque si estamos hablando de sacar las dependencias, de descentralizarlas de la Ciudad de México a los diferentes estados, y luego pongo a un coordinador. Sí, de un policía para que me tenga bien fiscalizados a todos los delegados. Por un lado, está bien que los vea más de cerca a alguien, pero sí, yo creo que vamos a ver cómo lo manejan. No sé cómo vamos a ver cómo lo manejan, pero sí, trabajar. Así nada más, sin saber más a fondo, sí se percibe como un nudo que va a frenar le va a quitar rapidez precisamente y funcionalidad aparentemente a estas delegaciones. Así es, lo que publica hoy Novedades aquí en Quintana Roo, designa a un coordinador para el estado, lo que estábamos mencionando. Militares reciben título de propiedad del gobernador. Así es, en una ceremonia ayer que se dio, donde el gobernador entrega escrituras directamente de este predio para esta ciudad militar. Bueno, pues es la portada de hoy de varios periódicos aquí en Quintana Roo. Se reúne AMLO y morenos electos, eso es lo que dice Andrés Manuel, eso es lo que pues sí, ya después de la reunión y el caos que fue precisamente ahí en la Ciudad de México, esta reunión de todos los ganadores en los estados de la República. Sí, y el por esto de Quintana Roo igual en su cabecera dice: Sedena recibe título de propiedad, precisamente recibiéndose a esta nota que ya le mencionábamos, en donde se va a hacer esta zona habitacional precisamente para los militares. Así es, fíjate que tenemos el mensaje del gobernador, en donde ayer en esta ceremonia entrega el título de propiedad directamente al secretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Y bueno, tenemos ahí, ya tenemos listo este video para que se lo queremos compartir, porque bueno, pues efectivamente esta coordinación de la Sedena directamente con el gobierno, pues es para reforzar la seguridad y sobre todo en un estado como el de nosotros, que además es fronterizo. Tenemos aquí el mensaje de lo que dice el gobernador en esta ceremonia. Es muy importante lo que hoy estamos haciendo en el estado. Me es muy grato acompañar en este evento tan importante al general secretario Salvador Cienfuegos, en esta visita que pone en alto el nombre de las instituciones de la República y del Estado. Esta brigada de policía militar que estamos hoy visitando representa un nuevo espacio compartida entre el Estado y la Federación para que los efectivos militares continúen garantizando la paz y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Cada día es más importante establecer entre todos un compromiso conjunto de sociedad y gobierno en favor de la seguridad. Nuestras Fuerzas Armadas han demostrado con hechos que son una fuerza de paz, respetuosa de la justicia y que obra en el marco de la legalidad. Son un pilar fundamental y la garantía del orden institucional de nuestro país. Y como gobernador del estado,
este espacio que hemos donado para instalar esta brigada representa no solo una obligación, sino una satisfacción de trabajar en conjunto por un proyecto común que busca la paz y la reconciliación en nuestro Estado y nuestro país. La delincuencia es un flagelo que nos debilita, nos quita la paz, resquebraja nuestro tejido social, debilita nuestras instituciones y rompe los valores. Pues es lo que dijo ayer en el discurso el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en esta coordinación, y como ella mencionaba, efectivamente la delincuencia pues finalmente es un flagelo a la sociedad, y donde en esta coordinación que se da, bueno, pues la verdad es que es algo que hay que aplaudir, porque bueno, el respeto que se le tienen a las instituciones, como es el caso de los militares, definitivamente es pues dijéramos una de las partes de las labores en donde ellos sí tienen que resguardar la seguridad de la nación. No, la seguridad de la nación y la seguridad de las ciudades, porque de veras que sin ellos hoy no se podría. Y bueno, ya lo ve el mismo López Obrador, que decía que él llegando retiraba a los militares de las calles. Pues una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar enfrentando la realidad. Ya dijo que tal vez en 3 años, que por lo pronto los militares se quedan 3 años en las calles. Y es que la verdad, pues sí, es que ni queriendo, ni pensando que el mundo ideal sería con una policía bien capacitada, que estuviera atendiendo todas las cosas de la delincuencia civil en las calles y no la militar, pues esa no es una realidad hoy para México, y por eso, bueno, pues digamos que no reculó, pero aplazó en todo caso esa decisión de que los militares salgan de las calles, y es algo que en Quintana Roo creo que todos aplaudimos, porque sí necesitamos precisamente de ese soporte que los militares vienen a dar, y ahora, bueno, con la esperanza además de lo que hace algunas semanas nos decía también el gobernador en este sentido, de que, bueno, se reestructuraron precisamente muchas estrategias que se dieron cuenta que no estaban funcionando y que ahora entran con una reestructuración nueva, y esto es parte de lo mismo, ya dar ahora sí este paso precisamente para estos lugares donde van a venir a vivir los militares. Sí, en esta donación que se da el día de ayer del predio, bueno, este predio que en esta coordinación o esta donación que da por parte del Estado a los militares es una inversión federal a esta unidad habitacional de 300 millones de pesos, y donde pues se espera en recibir a 3,000 elementos de la Policía Militar para cuando se termine esta ciudad militar. O sea, 3,000 elementos aquí en Cancún, la verdad es algo benéfico y un golpe a la delincuencia. Porque además van a ser casas donde van a estar ya ellos con sus familias. Así es. O sea, ya no están acuartelados, que saben que en cualquier momento se los llevan a otro lado. Esto les da un arraigo. Dice, aquí también ya vive mi familia, mis hijos también ya circulan por estas calles. Eso también da una perspectiva diferente en las acciones del día a día. Así es. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos aquí en LCD Noticias, Adicción por Informar. No le cambie. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por Informar. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. El mundo cambia segundo a segundo.
Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en línea CEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en línea CEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Prepa en línea CEP va contigo. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí. Bueno, déjame felicitar hoy a todos los abogados porque hoy es el Día del Abogado. Una felicitación a todos los que desempeñan esa gran labor de la abogacía. Y bueno, fíjate que ayer en todo nuevas noticias y formas de cómo van a gobernar en este próximo sexenio. Bueno, pues ayer ya el equipo de Andrés Manuel López Obrador se reunió con las ONGs. Y bueno, y es que en todo lo que se viene dando precisamente de estos cambios, Tatiana Cloutier, quien se perfila como la próxima subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, acompañada de otros miembros del equipo de Andrés Manuel López Obrador, se reunió con integrantes del colectivo Fiscalía que Sirva. Eso fue lo que dijeron en un hashtag ayer en las redes sociales. Luego de que el político tabasqueño insistiera en que el fiscal general debe ser votado por el Senado a partir de una terna propuesta por el presidente, se acordó la instalación de una mesa de diálogo. Tatiana Cloutier calificó este encuentro como súper cordial, tan cordial que acordaron que no había más que el acuerdo de la mesa. Y bueno, pues ahí en esta reunión estuvo Malena Morera, el señor Martí, o sea, todos estos representantes de las ONGs sociales para hacer esta coordinación. Efectivamente, el secretario de Gobernación tiene una dependencia de derechos humanos, que es la que próximamente va a encabezar la señora Tatiana Cloutier. Y mira, no por quitarle importancia precisamente a esta subsecretaría, pero después de lo que hizo Tatiana Cloutier,
como coordinador de la campaña de López Obrador, la verdad se me hubiera antojado como para una secretaría, no para una subsecretaría, pero bueno, ahí va a estar por lo pronto, seguramente después se irán acomodando las piezas. Y hablando del tema de los derechos humanos, bueno, déjame decirte que ayer también el padre Sosa Linde declina hacer el ombudsman, que ya ves que durante la campaña se decía que él podría ocupar esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero pues, al parecer no es así. Y no, creo que se lo prohíbe, ¿no? Dentro de la ley lo prohíbe. Y mira, la no, verdad, lo prohíbe la ley. Lo prohíbe, no puede... pero bueno, él podría haber dicho, mira, yo me salgo de esto y me meto aquí, pero la verdad es que él perdería mucho, de verdad, es una voz muy fuerte ya en este país, y lo que le da la fuerza precisamente es esa imparcialidad de estar fuera de. Yo creo que él perdería estando dentro. Él ya tiene una voz más fuerte que el que pongan de ombudsman de los derechos humanos, y él va a poder decir desde afuera lo que quiera y seguramente tendrá peso lo que diga. Yo creo que fue una buena elección estar en esa neutralidad de no ser parte del poder establecido. Lo que pasa es que también la ley por ser sacerdote lo prohíbe a que pueda representar esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa es la parte además, Y sí es cierto, él perdería mucho porque finalmente es una gente muy respetuosa, con mucha calidad moral, y bueno, pues sería, pues a lo mejor ya no tendría esa, dijéramos, al pertenecer a una comisión tan importante, pues ya no tendría el misma valor cuando alce la voz, ¿no? El valor neutral que él tiene, de ser una voz neutra, fuera ¿Tenemos del un poder. audiovisual de esta declaración? A ver, vamos a ver. El padre Alejandro Sosa Linde declinó ser el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos luego de ser postulado para ese cargo por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En mensaje a medios, el sacerdote afirmó que no se veía siendo un funcionario en la siguiente administración federal. Quiero ser libre, no hay en realidad ninguna objeción, no se rompe el Estado de Derecho, el Estado laico, y si yo fuera titular, siendo sacerdote, porque los derechos humanos no son incompatibles con el ministerio. En cambio, el padre postuló a Elizabeth Lara Rodríguez, a quien calificó como una persona intachable. Añadió, no le podrá decir nadie que es corrupta, nadie le podrá decir que se ha prestado a los malos manejos. Lara Rodríguez es abogada veracruzana y es delegada de la CNDH en Ixtepec, Oaxaca. Linde afirmó que López Obrador le confió la decisión de la postulación de quién sería el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en caso de que él declinara ocupar el cargo. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Pues el padre Sosa Linde denunció en su momento cómo autoridades de gobernación lo vinieron a presionar y le ofrecieron dinero, ¿no? De parte de Osorio Chong, le ofrecieron dinero. Es más, él creo que mencionaba que directamente Osorio Chong, bueno, ¿qué quiere? ¿A qué quiere que le donemos dinero? ¿Qué quiere que hagamos? O sea, usted ya cállese y nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? Vergonzoso de veras, un hombre de veras que nunca bajó la voz. Él yo creo que él y Mireles, que bueno, a Mireles desgraciadamente sí lo agarraron, sí lo refundieron en la cárcel, son dos personajes como que muy externos al poder de gobierno que estuvieron dando la lucha. Mireles hoy sí se integra precisamente al gabinete, y qué bueno, la verdad, imagínense un hombre como Mireles que desde abajo dio la batalla, ahora estando dentro del gobierno, todo el bien que va a poder hacer por Michoacán. Él se sabe quiénes son los malos, quiénes son los buenos, quiénes son los buenos, pero que en verdad son malos. En fin, se sabe las raíces y la truculencia del asunto, lo sufrió y lo vivió en carne propia, y yo creo que él va a ser clave para que Michoacán, que es una de las regiones más azotadas de este país, vaya a tener un cambio, ya lo verá. Sí, hay que recordar que el señor Mireles fue el creador de las autodefensas de ver que la policía estaba en contubernio con las propias delincuencia organizada, pues es cuando él se levanta en armas a defender lo que para muchos en Michoacán, sus patrimonios. Sí, sus porque patrimonios llegaban y sus familias. Los delincuentes de veras a desplazar hay predios. Hay un video impactante de eso que estás diciendo, ¿no? Los desplazaban, y no dice que solo los desplazaban, sino que ellos le decían, buenas vecino, vengo por su esposa. Sí, no, terrible. Buenas vecino, vengo por su esposa y por su hija, las quiero bañadas a las 5. Imagínese usted que le dijeran eso. Y ellos pues, o si decían algo, los mataban a ellos y a la esposa y a la hija.
Imagínese tener que entregar a su esposa a su hija. Dice, a la esposa me la traían en la tarde, a mi hija me la traían después de 2 meses embarazada, ¿no? Y así, eso es lo que vivieron en Michoacán, hasta que se armaron, se coordinaron, pero tuvieron un problema. Sí le empezaron a ganar al narcotráfico, empezaron a poner orden y entonces la autoridad vino y se los llevó. Sí, que es más claro que el agua, el contubernio. Así es, eso. Desafortunadamente, en lugar de apoyar, sin duda nadie puede hacer justicia por su propia mano. Existen leyes para eso, pero ante la falta de esas leyes y de la aplicación de las leyes, pues uno se tiene que defender. Así es, y bueno, y es por eso que finalmente el señor Mireles se lo llevan detenido y estuvo unos meses en la cárcel, hasta que, bueno, la presión ciudadana, los buenos abogados que tuvo y por todo el proceso que hicieron mal las autoridades, ahora sí que institucionales, para poderlo detener, es porque sale el señor Mireles de la cárcel. Pero bueno, así pasa. Y bueno, fíjate que otra denuncia que hicieron también o revelaron que fue Coparmex, que sufren delitos 50% de sus afiliados, y es que la Coparmex dio a conocer que al menos el 51% de sus empresas afiliadas han sido víctima de la delincuencia en el último año, con delitos como robo hormiga, robo de mercancía y de vehículos. Y hemos venido denunciando precisamente el robo en las carreteras a las empresas, bueno, estos vehículos de diferentes empresas. Y este número precisamente indica un crecimiento de 7% desde su última medición en febrero de este año, cuando 44% de los agremiados se dijeron víctimas de algún delito, de acuerdo con la segunda entrega de Data Coparmex. Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex, manifestó su preocupación por los números sobre inseguridad e hizo un llamado al gobierno federal y los estatales a no cesar sus actividades, ya que bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que los gobiernos bajen la guardia. Efectivamente, y mira que él está muy, dijéramos que tiene todo el pulso de esto, porque él dentro de sus empresas, él se dedica a hacer todo el tema de trámites aduanales. Y bueno, conoce perfectamente el tema y todo esto que se ha venido denunciando de los robos en las carreteras de nuestro país, bueno, pues lo tiene tan fresco que es por el que, bueno, él hace precisamente esta denuncia. Y pues sí, el llamado es a los gobiernos estatales a no bajar la guardia ante toda esta delincuencia organizada, ¿no? Porque no sabemos si es la institucional o la realmente. Las dos, pues sí. Las dos, pero lo grave es que va a llegar el momento en que sea tan peligroso salir a carretera que imagínense que de repente dijeran, como ya lo hacen algunos, pero lo que lo empezaron a hacer los de artículos de primera necesidad, que dijeran, bueno, pues ya no va a salir tráiler, mientras no haya un convoy militar que acompañe a mis trailers de aquí a Quintana Roo, por ejemplo, no mando camiones, porque de todas maneras no va a llegar, lo van a asaltar, se van a robar la mercancía, no la mando. Si no tengo un convoy militar, y va a tener que ser, porque entonces no nos llegan a, por ejemplo, y estoy dando como ejemplo nuestra zona, pero pasaría en muchas zonas del país, no nos llegarían precisamente artículos de primera necesidad, y como entonces esto se volvería algo de cuestiones logísticas ya de la nación, de veras tendrían que mandar convoyes. Imagínense ver en la carretera entonces 3, 4, 5 trailers y van a tener que ir escoltados por militares. Sí. Ese es el siguiente paso, Si no, se ponen las pilas y por supuesto la carestía. Como ya no van a llegar tan fácilmente los productos, viene una carestía, viene un medio colectivo y por supuesto las cosas se van también para arriba en su costo porque ya están mucho más a cuentagotas. Entonces, no es para no tomar en cuenta precisamente este llamado que está haciendo la Coparmex. Ya directamente, es que imagínense, 50% de los agremiados, bueno, pues sí, todos hemos sufrido robos en nuestro país ante la inseguridad que se vive, pero en fin. Y bueno, con todos estos cambios que pretende dar Andrés Manuel López Obrador una vez que tome posesión como presidente de la República, uno de los temas que han estado en la voz en este momento, en estas últimas semanas, es precisamente el mudar las secretarías de diferentes de la Federación a diferentes estados de la República. Una de ellas precisamente es la Secretaría de Turismo aquí a Quintana Roo y la Semarnat directamente a Yucatán. Este proyecto de mudar las sedes de las Secretarías de Turismo y Medio Ambiente a Chetumal y Mérida respectivamente tenían un costo
imagínense usted, de 125,000 millones de pesos, incluyendo la construcción de nuevos edificios, compra y traslado de equipos, sistemas mobiliarios, y bueno, estos se agregarían inversiones privadas. Vamos a escuchar la nota de esta información. El proyecto de mudar las sedes de las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente a Chetumal y Mérida, respectivamente, es apenas la punta de lanza de un ambicioso plan de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que prevé mover 31 dependencias federales asentadas en la Ciudad de México a otras partes del país. De acuerdo con el plan esbozado en el Proyecto de Nación 2018-2024 presentado por el propio López Obrador, el plan costaría 125,000 millones de pesos a ejercerse durante todo el sexenio. A esa suma, prevista para la construcción de nuevos edificios, compra y traslado de equipos, sistemas y mobiliario, se agregarían 22.8 millones de pesos, adicionales que se destinarían a estudios de viabilidad en las ciudades elegidas, evaluación de las dependencias y el costo del traslado. También, otros 1.400 millones de pesos para los primeros planes maestros y proyectos ejecutivos de una primera etapa, más 20.834 millones de pesos a invertirse en obras en las que se contaría con participación del sector privado. Respecto a la financiación, el plan prevé comisionar estudios económicos que esbocen diferentes opciones para reunir el dinero, entre ellas los fideicomisos para la inversión de bienes raíces que cotizan en la Bolsa de Valores, además de fuentes de capitalización basadas en capital de riesgo y la participación del sector privado. Los estudios preparatorios comenzarían tan pronto como septiembre y estarían a cargo de una comisión especial creada ex profeso. La idea detrás es fortalecer las economías de cada una de las entidades, basado en el supuesto de que la concentración de las dependencias federales en la capital del país incide en una aglomeración de empresas, instituciones e industrias que buscan cercanía con las oficinas federales para realizar trámites y gestiones. De tal modo, la lógica es que llevar las secretarías fuera de la Ciudad de México ayudaría a redistribuir los factores que generan actividad económica hacia todo el país. No obstante, algunas voces señalan que el proyecto podría hallar algunas resistencias, puesto que mover dependencias completas, no solo de un edificio a otro, sino de una entidad a otra, implica riesgos que rebasan el mero ámbito logístico para adentrarse en cuestiones legales y de derechos laborales. Con información de Luces del Siglo para LSD Noticias, Jorge Marín. Imagínense usted el trasladar la Secretaría de Turismo aquí a la ciudad de Chetumal, pues finalmente colapsaría. Y fíjate que nos dimos a la tarea precisamente ayer de que, bueno, pues si realmente se pretende hacer este cambio o esta mudanza de la Secretaría de Turismo, pues van a requerir servicios. Y ante eso, autoridades en el estado aquí de Quintana Roo, del sector salud y del ISSSTE, coincidieron ayer en que no se cuenta con la infraestructura ni los insumos para brindar servicios de salud a los trabajadores que llegarían a Chetumal con la Secretaría de Turismo Federal. Vamos a escuchar la información. Quintana Roo carece de infraestructura de salud para brindar atención a los numerosos burócratas que llegarían al estado con el traslado de la Secretaría de Turismo Federal a Chetumal. Coincidieron autoridades en el estado del sector salud y del ISSSTE. Marina González Sigel, delegada del ISSSTE, y Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud, explicaron por separado que en el corto plazo no podrán dar atención al 100% de los burócratas que migrarían a Quintana Roo junto con la SECTUR. Las autoridades respondieron así al planteamiento de Joel Ayala Almeida, líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, quien exigió que al descentralizar las dependencias se recibía a los trabajadores con viviendas dignas y servicios necesarios de educación y salud. González Sigel dijo que actualmente los servicios médicos y de hospitalización están rebasados hasta en un 80%, sobre todo en la zona norte. La delegada consideró necesario que la Federación mire hacia esa entidad durante la integración del presupuesto 2019 para contar con mayor infraestructura y personal médico. En este momento, inclusive, la capacidad física que tenemos instalada en el Estado tiene debilidades. No estamos preparados para atender en los derechohabientes que hoy tenemos, por ejemplo en Cancún, donde estamos rebasados hasta en un 80%, dijo. En Chetumal, por estar concentradas la mayoría de las oficinas del sector público local y algunas dependencias federales, la situación es similar, aunque la saturación sería en menor medida y el déficit alcanzaría un 40%. Explicó que para Cancún solo se cuenta con el hospital con 19 camas y han ido habilitando algunas más. Sin embargo, en los últimos 5 años, el crecimiento en el número de los derechohabientes arrojó un déficit de atención de aproximadamente 75%.
Lo idóneo, dijo, sería que en la capital de Quintana Roo ya se tuviera un hospital general del ISSSTE y que el hospital de Cancún tuviera una ampliación mayor al crecimiento que está en proceso y que les permitiría llegar a 30 camas. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Usted realmente pondría a la ciudad de Chetumal colapsaría, diría yo, esta ciudad de Chetumal ante la llegada, si se pretende realmente trasladar la Secretaría de Turismo. El otro día nos platicaban algunos compañeros allá en la Ciudad de México que la Secretaría de Turismo tiene 2,000 trabajadores federal y alrededor de 1,000 son sindicalizados. Que bueno, tendrían que negociar con los trabajadores sindicalizados, pues primero si van a poder trasladar. Obviamente, como son familias la mayoría, pues tienes que darle seguridad de vivienda. Donde vayan a ir, pues darles ciertas comodidades. Escuelas, atención de salud. No sé. Como en este caso, que la propia Secretaría de Salud y la del ISSSTE, pues dicen que no tendrían la capacidad, ni imagínate, si no la tienen en este momento para dar a la gente que vive en la ciudad de Chetumal, imagínate si llegara. Definitivamente esto detonaría en infraestructura, a lo mejor del gobierno federal, bueno, a lo mejor en recursos para dar infraestructura a estas ciudades. No es llegar como está Chetumal, no se puede. Es decir, bueno, como lo voy a mandar a Chetumal, primero tengo que acondicionar Chetumal para poder recibir esta secretaría. Y eso también se lo va a ahorrar precisamente el gobierno federal, porque también ahí donde se encuentran, en la zona del Distrito Federal y algunas dependencias en la zona conurbada del Estado de México, están todos estos servicios ya también colapsados, ¿eh? Los servicios de salud están saturados, y entonces eso le vendría a dar también un respiro a toda la infraestructura que tienen que renovar y hacer precisamente en la zona del Distrito Federal. Bueno, pues ahora la voy a hacer en Chetumal, y yo ya le doy un respiro aquí también a los servicios que presto en esta zona, porque le voy a bajar mucho a los usuarios. Entonces, por supuesto que se tiene que hacer con planeación, lo tendrán que hacer, y ahí viene de las ganancias también para Chetumal. Insistimos, no es solo traer esta secretaría, sino toda la infraestructura que esta secretaría va a requerir, toda la derrama que esto le va a dar precisamente a la ciudad y al estado en cuestiones de construcción, de empleos, en fin, una serie va a detonar a la ciudad de Chetumal, que además yo creo que se le va también a aprovechar porque es una ciudad bella. Fíjense, cuando yo llegué a Quintana Roo hace 40 años, Chetumal era una ciudad fea. Uno no quería ir a Chetumal, que me disculpen los chetumaleños, era una ciudad que a lo mejor se vivía bien, con gente muy linda, pero era una ciudad feas. Y ahora es una ciudad bellísima, se les supo dar el giro, se les supo desarrollar, digo, con sus cosas, como todas las ciudades, pero yo creo que esto, la verdad, que no nos lo sigan diciendo a los que nos parece difícil, porque nos vamos a hacer ilusiones, porque sería algo muy bello para nuestro estado, y para Chetumal sería algo fantástico. Pues sin duda esta iniciativa que tiene Andrés Manuel López Obrador en sacar las dependencias o descentralizar las dependencias federales y mandarlas a los estados, como es el caso de Turismo a Chetumal y Semarnat al estado de Yucatán, a la ciudad de Mérida, sin duda traería beneficios para esas ciudades. Esperemos saber si se va a tener el recurso para poder hacer esa mudanza, que esa es la parte que tendría que dotar de infraestructura a las ciudades para poder recibir pues a trabajadores burócratas precisamente en esas ciudades. Sí, porque si hablamos solo de Chetumal, es una obra grande, pero no, es Chetumal, Mérida, ¿cuántas ciudades de esta república donde se pretendería sacar diferentes dependencias federales? No está tan fácil, bueno, pero ellos podrán decir, voy a empezar por la primera y vamos a sacar la primera, y sí, lo podrían ir haciendo poco a poco, de golpe, imposible, no podría, no alcanzaría el presupuesto, de verdad que no alcanzaría, pero bueno, ojalá y sí lo vayan haciendo poco. Pero fíjate que en la visión que está pensando Andrés Manuel López Obrador de descentralizar, que sin duda hace más equitativo incluso los recursos para diferentes estados. O sea,
en la visión que se tiene no suena nada mal, al contrario, es muy benéfico y daría equilibrios en nuestro país para diferentes zonas. Eso sin duda, pero el costo que va Lo que implica hoy por hoy es muy grande. Es muy, muy grande. O sea, ojalá de verdad se logre, de verdad, porque finalmente los que vamos a salir beneficiados pues somos todos los ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ir a un corte rápidamente, pero sin antes darle el agradecimiento a todos sus seguidores a través de Facebook Live, a Jenny Mier, Ricobá, Martín Gabriel Tulán, que nos sigue todos los días, también nos sigue Jackie Romay, al señor Álvaro Esteban Rosado, que nos manda un mensaje: buen día, Norma y Rodrigo, reciban cordiales saludos de los taxistas de Cancún. Los vientos patriotas que impulsa López Obrador se sintieron en la votación de los diputados a favor de la reforma a la ley de movilidad. Solamente la diputada Tiara y Santi Montemayor siguen sin darse cuenta que ya terminó la protección a extranjeros por encima de los mexicanos. Pues es que de verdad ellas que fueron las que votaron en contra de esta ley de movilidad que se dio el martes pasado en la ciudad de Chetumal. Bueno, pues sí, porque yo creo que ahí don Álvaro, yo creo que no conocían la ley. Yo creo que no la leyeron y por eso... Bueno, esta Tiara tiene inasistencias en cuestiones de... Pues es que no la conocía, de ¿no? más o sea, del 50%. Sí, que no va al Congreso. Que no va. Y bueno, y obviamente sus detractores enseguida hacen circular fotos de dónde anda. ¿Por qué no está aquí? Está jugando golf, está andando en lancha... ella no puede venir a las sesiones del Congreso, que se le pagan porque está divirtiéndose, ¿no? Y obviamente llega a la sesión y no sabe de qué se está hablando. La verdad, pues perdón que lo diga así, pero pues es una niña que no tiene ni idea de lo que es realmente ser un tema de legislación. Es una niña verde. Pues muy verde. ¿Verdad? Muy verde. Y Santi Montemayor pues no le interesa, o sea, también son niñas fresas, que no les interesa realmente, ni tienen la sensibilidad. Solo les interesaba entrar y ganar dinero. Pues no tienen sensibilidad la problemática. Finalmente ellos son títeres en donde los pusieron algunos titiriteros para tener un voto y tener beneficios políticos. Eso es todo su labor. Eso es lo que es, así es. La verdad. Roger Menéndez nos ve desde la ciudad de Mérida. Muchas gracias a don Roger. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí a LCD Noticias, Adicción por Informar. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. ¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños.
Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Los libros de la biblioteca Alicho Macero tienen marcas que los hacen únicos, desde correcciones hechas por el poeta hasta dedicatorias. Creo que esos hallazgos que vamos a encontrar en los materiales que hay aquí en la biblioteca de don Alicho Macero reflejan justamente una pasión de vida. El asterisco que dice lapsus imperdonable. Pero al revisar el texto vamos viendo cómo don Alicho Macero también corrige desde la dedicatoria y corrección de estilo. Lo mismo corrigió cartas de amigos que poemas de autores como Octavio Paz. Un ejemplo es Piedra de Sol. Podemos apreciar comas, separaciones, letras que se fueron. La biblioteca Alicho Macero replica el lugar tal y como permanecía en la casa del poeta Nayarita, incluido el árbol en torno al cual instaló sus libreros. Tenemos la posibilidad de acceder a una estructura de pensamiento del maestro Alicho Macero. Lo más importante es de que todos los servicios que brindamos en la Biblioteca de México son gratuitos. Este es uno de los legados de Macero, quien este 9 de julio cumpliría 100 años. Fíjense que le quisimos dejar este video que nos manda nuestro socio estratégico del Grupo Reforma sobre el tema de las bibliotecas, porque las bibliotecas ahora pues, prácticamente están en extinción. Están en extinción, qué pena. Y sí, muy lamentable. De hecho, aquí en Quintana Roo creo que tenemos bien poquitas bibliotecas. No sé si aquí en Cancún creo que tengamos una. Yo me acuerdo una que había aquí en el Parque del DIF, atrás del Parque del DIF, donde había una que está en la escuela. ¿Sí lo ubicas? Aquí atrás por la Nader. Sí. Creo que es la única que hay aquí, no sé si me equivoqué, pero donde había más bibliotecas, fíjate dónde crees, en qué municipio de aquí en el estado de Quintana Roo, era en el municipio de Carrillo Puerto. Pues sí, o sea, suena lógico porque ahí es donde está la cuna de lo que es el mestizaje y donde ahí hay 2 o 3 bibliotecas. Y había menos tecnología, les llegó la tecnología después que a los demás municipios y también esa ha de haber sido su única opción, ¿no? Pero aquí yo me acuerdo entonces una biblioteca Barocio, que ya no está, y era una de las primeras bibliotecas que había aquí en Cancún. Y sí, como dices, se han ido extinguiendo. Fíjate que nos manda un mensaje el señor Wilibaldo Piña, dice que es lamentable lo que piensen en mejorar los servicios por la descentralización de las secretarías, lo que es un derecho de todos los ciudadanos, y los locales no son menos importantes que los que pudieran venir. Efectivamente coincido con usted, don Wilibaldo Piña, porque pues sí, han estado abandonadas muchas ciudades y que bueno, el problema eran los gobiernos, que no había esa coordinación y que ahora finalmente, bueno, pues con la mudanza de esta secretaría se pretenda hacer. Y que hay que decir que no solo es por la mudanza de la secretaría, acuérdate que tuvimos cuando fue antier, precisamente al coordinador de la construcción de todas las escuelas, y bueno, nos hablaba precisamente de cómo se había dejado abandonado este sector en el gobierno estatal pasado y de cómo ellos habían ya venido incrementando precisamente el número de aulas. Nos habló precisamente de todo lo que estaban haciendo, de lo que ya habían hecho y lo que había por hacer. Entonces, de alguna manera, el Estado ya se está movilizando en ese desarrollo del que usted habla, pero bueno, estamos atrasados, tiene usted toda la razón. Pero bueno, si siquiera la federación va a soltar la lana porque van a venir también estos, pues que la suelte y que nos desarrollemos un poco más rápido. Pero tiene usted toda la razón en lo que dice. Sí, lo que dice, porque me dice, ya se sabe que hace mucho tiempo que los servicios de salud han sido rebasados, no solo en el norte del estado. Y dice, por ejemplo, en el ISSSTE de Playa del Carmen es una casa y las habitaciones son los consultorios y no hacen ningún trámite administrativo, lo que debe de hacer porque los que deben de estar hasta Cancún. Qué pena, pues sí, porque la una ciudad de sí. la magnitud de Playa del Carmen, para que sea una casa y los cuartos sean los consultorios, imagínate, la verdad sí, vergonzoso. No llega ni siquiera a clínica, o sea, ni siquiera a clínica, nada más es ahí algo improvisado. Para taparle bueno, son de los beneficios que va a poder dar el que se descentralice precisamente este tipo de secretarías.
Y bueno, como ya mencionamos, hoy es el Día del Abogado. Feliz día a todos los abogados aquí en Quintana Roo. Y bueno, pues sí, es de felicitarlos. Otro tema que hay que pasar es que la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos, exhortó al sector a mantenerse firmes en sus ofertas pese a las bajas en la reserva de habitaciones. Roberto Cintrón Gómez, titular de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, dijo que si bien las reservaciones no están entrando a la misma velocidad que el año pasado, no es un problema severo, por lo que invitó al sector a conservar sus tarifas. Vamos a la información. Aunque la ocupación de habitaciones para la temporada de verano va lenta, el titular de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, hizo un llamado a los hoteleros a no bajar sus precios, pues si bien las reservaciones no están entrando a la misma velocidad que el año pasado, no es un problema severo. El dirigente empresarial reconoció que muchos hoteles comienzan a desesperarse, pero insistió en que de acuerdo a cálculos se estarían logrando las mismas cifras de ocupación que en el periodo vacacional de 2017, con un registro menor de ingreso porque se trata de turismo con menos poder adquisitivo. En ese sentido, precisó que la caída puede originarse en que muchos clientes optan por hospedarse en otras opciones como Airbnb o cualquier plataforma de renta digital que no genera derrama al destino ni contribuye al pago de impuestos. De acuerdo a datos con los que contamos, el día de hoy Cancún está al 87% de ocupación y el mismo día del año pasado estábamos al 90%, pero del acumulado de junio del año pasado estábamos al 91% y ahora estamos al 86%, detalló. Al respecto, Cintrón consideró que en algunos casos influye el miedo a la inseguridad e insistió en su llamado a la calma, porque según dijo, la situación en el estado de Quintana Roo poco a poco comienza a preocupar a los hoteleros y a toda la industria turística, porque notan que el turismo intensivo, de calidad y con mayor poder adquisitivo, como el norteamericano, prefiere pasar sus vacaciones en la República Dominicana o Jamaica en detrimento de Cancún. Añadió que de momento es difícil saber qué porcentaje de los hoteleros podrá entrar en esa dinámica de bajar los precios por tratarse de una decisión de cada uno, pero lo que sí puede señalarse, insistió, es que la ocupación actual está entre 4 y 5 puntos debajo de la alcanzada el año pasado. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. ¿Ya entramos con él? No. Y bueno, esto que se da, fíjate que finalmente este tema de las reservaciones, pues a lo mejor sí hubo algunas cancelaciones o lo que usted quiera, pero si usted va al aeropuerto todos los días y con las cifras que nos da Azur, ahora sí que mensualmente de la llegada de turistas, pues sigue habiendo muchísimo. Es que siguen llegando y son más que el año pasado, pero hoy hay más cuartos. Entonces, como hay más cuartos, sí se empieza a sentir. Y bueno, este es un llamado que yo creo que no es equivocado. No porque haya menos, usted empiece a abaratar su oferta. No. Porque no por eso van a llegar más. Y abaratamos el destino. Yo creo que es una buena postura precisamente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos. A decir, no te bajes, no te bajes. Realmente no va a caer mucho más y no vale la pena. Y bueno, ya llegará lo que tenga que llegar. Así es. Y bueno, lo que sí hay un problemita ahorita en este momento en nuestro estado, pero no es de gravedad, es que en el primer semestre de 2018 se sumaron 3 fallecimientos por influenza en el estado. La Secretaría de Salud de la entidad Alejandra Aguirre Crespo informó que en el primer semestre de este 2018 se contabilizaron 3 muertes por influenza en Quintana Roo. Además, se atienden en la actualidad 23 casos. Escuchemos los detalles. En el primer semestre del presente año se registraron 3 muertes en el estado por influenza y actualmente se atienden 23 casos más. Esto lo informó la titular de la Secretaría de Salud de la entidad, Alejandra Aguirre Crespo. Señaló que los decesos se presentaron en personas que habían reportado complicaciones por padecimientos crónicos y que en el mismo periodo de 2017 se habían contabilizado 37 pacientes diagnosticados. Ante ello, indicó que en Quintana Roo no existe una alerta o contingencia sanitaria por este padecimiento, toda vez que el número de casos es menor a la incidencia que se presentó el año pasado. Sin embargo, la funcionaria advirtió la necesidad de desarrollar las medidas preventivas necesarias para evitar el aumento de los casos. En ese sentido, por tratarse de una enfermedad contagiosa, pidió a la ciudadanía acudir de manera inmediata al centro de salud en caso de presentar signos y síntomas como fiebre con escalofríos superior a 38 grados, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza intenso y dificultad para respirar. De acuerdo a los datos ofrecidos por Aguirre Crespo, provenientes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
Además de las defunciones y los casos confirmados hasta la fecha, existen en la entidad menos de 250 pacientes a los que se les monitorea y podría confirmarse un mayor número de enfermos con influenza. La Secretaría de Salud pidió mantener la calma al asegurar que la enfermedad se mantiene bajo control, aunque indicó que la temporada más propensa para esta enfermedad está entre julio y septiembre. La influenza estacional comprende los meses de octubre a marzo y de los meses de junio a septiembre se conoce la llamada temporada de influenza interestacional, por lo que es importante que la comunidad fortalezca las medidas de higiene personal, debido a que el virus de influenza y de otras enfermedades respiratorias podría continuar activo en el ambiente, comentó. Aguirre Crespo aseguró que la Secretaría de Salud cuenta con el personal y el medicamento suficiente para atender a las personas que lo requieran a fin de cuidar y proteger la salud contra la influenza y otras enfermedades respiratorias que pudieran complicarse. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Pues sí, afortunadamente está todo bajo control, como diría la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre, en este tema, y que bueno, siempre se está atendiendo a la brevedad. Fíjate que después de todo este tsunami López Obradorista que se dio el pasado 1 de julio, bueno, pues ha habido muchos análisis al respecto, el por qué ganó, o sea, la verdad es que los expertos o los líderes de opinión han estado ahora sí que llenando planas de periódicos y voces en los noticieros y en todo lo que conlleva al tema de información, en decir precisamente qué fue lo que pasó en nuestro país. Y lo chistoso es que muchos de los analistas que pronosticaban algo muy diferente, ahora son los expertos en decirnos por qué pasó, ¿no? Primero pronosticaban algo diferente, pero ya que pasó, ellos son los expertos en decirnos por qué pasó. Y bueno, este fenómeno que pudo observarse claramente en la pasada elección en todo el país, la tendencia a votar por Andrés Manuel López Obrador, tanto en los municipios más ricos como en los más pobres. O sea, no fue de pobres, como decían, exacto, que chairos votaban por el parejo, ricos y pobres votaron por el parejo. Mira, yo creo que aquí la afectación fue tan grave a toda la parte de la sociedad, dijéramos, como tú dices, ricos, pobres, medianos, en donde a todos nos robaron, a todos nos extorsionaron, a todos nos colgaron impuestos que no eran, a todos nos quitaron Pemex, a todos nos quitaron soberanía nacional cuando dieron tantas concesiones a mineras. Todo el mundo se sentía afrentado. O sea, todo nos afectó, ¿Dónde nos afectó? Pues en el bolsillo. Y debido a ese rechazo y a ese coraje y a esa impotencia, bueno, pues ahí están los resultados del 1 de julio. Vamos con la información de esta nota. Esta pasada elección del 1 de julio, en los 5 distritos electorales que albergan a los municipios con el índice más alto de pobreza y los 5 antagónicos, es decir, con menos desfavorecidos, coincidieron los resultados. Ganó Andrés Manuel López Obrador. El voto que recibió su candidatura ha sido obviamente un voto para él y el proyecto político que ha construido, junto con muchas otras personas, pero sobre todo ha sido un voto de decenas de millones de mexicanos y mexicanas desencantadas de la situación general que prevalece en el país y a la vez encantadas con la posibilidad de cambio, se lee en un texto reciente de Carlos González Martínez, ex consejero electoral. Son Oaxaca, Chiapas y Guerrero los estados que tienen los municipios con mayores porcentajes de población en situación de pobreza extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. En el primero, figuran demarcaciones como San Bartolomé Ayutla y Yautepec, con 77% de personas que tienen 3 o más carencias de las 6 posibles y estipuladas por el índice de privación social en la que se basa Coneval para sus estudios. En Chalchihuitlán, Chiapas, también el índice es elevado por arriba del 75% en pobreza extrema. Dichos municipios mantienen una disputa por un territorio colindante de 350 hectáreas que ha provocado un desplazamiento forzado de poco más de 1,000 personas y la muerte de otras 6. A su vez, en Cochuapa el Grande, Guerrero, 9 de cada 10 habitantes tiene un riesgo tan bajo que aun si lo dedicara por completo a la adquisición de alimentos, no podría recibir los nutrientes necesarios para tener una vida sana, tal cual lo reporta el Consejo. En el otro extremo se encuentran los municipios de Oquitoa y Atila en Sonora, Melchor Ocampo y Los Herreras, Nuevo León, y Abasolo, Coahuila. En los primeros 4, el índice de personas con al menos una carencia social no sobrepasa ni el 5%. También en todos ellos, en los marginados y en los más prósperos, el resultado fue idéntico.
En segundo lugar se posicionó la coalición que abanderaba José Antonio Meade Curibeña y en tercero la de Ricardo Anaya Cortés. Aunque en los resultados definitivos, arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, Meade Curibeña quedó en el tercer puesto, pero en estos 10 distritos electorales superó a Ricardo Anaya para aparecer en segundo lugar. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Por eso digo que este análisis que hacen ahora algunos expertos, el por qué ganó Andrés Manuel, el por qué, pues si todos estaban enojados, estamos enojados con toda la impunidad y saqueo que han hecho en nuestro país. Saqueo, es eso, saqueo. Dígase las dos palabras claves, saqueo e impunidad. Eso es, ya. Y la impotencia como ciudadano en no poder realmente hacer nada, y bueno, no podíamos, porque finalmente esta votación del 1 de julio, pues se rebelaron muchos ciudadanos y bueno, finalmente decidieron ir por otro esquema, porque bueno, pues ahorita se cambian todos los esquemas de gobernar y ya lo está demostrando Andrés Manuel López Obrador. A prácticamente 2 semanas de haber sido ganador electo, bueno, ya se están viendo algunos cambios. Por ejemplo, hoy dentro de un rato va a tener reunión Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores, o sea, incluso con los de la CONAGO. O sea, va pues a establecer de alguna manera la relación. Con los de todos los partidos, yo voy a ser presidente, ¿cómo vamos a trabajar? Y cómo van a trabajar, pero además otra cosa, va a llegar con el supuesto secretario, o sea, con el que va a ser secretario de Hacienda. O sea, el mensaje hay que estar muy pendiente de esta reunión el día de hoy, porque el mensaje va a ser claro. A ver, ¿cómo va a ser la manera de trabajar con el nuevo presidente? ¿Cómo se van a alinear electo? Para que les llegue dinero? Así es. Pero además tiene todavía algo más allá de eso, ¿Cómo vas a trabajar para que te llegue dinero? Pero además tu Congreso en es algunos moreno. estados, en la mayoría ya va a estar pintado de moreno. Entonces, los gobernadores, aunque sean de otro partido, ahorita no les va a quedar, afortunadamente, más que trabajar al unísono en una misma dirección, porque todos tenemos que trabajar en una misma dirección para que realmente empecemos a ver un cambio. Esperemos que este cambio sea para bien, que no se recuperen mañas perdidas ya que se afiancen en el poder, porque también corremos ese riesgo y hay mucho exfuncionario que sabía trabajar a la manera antigua. Esperemos que no empiecen a sacar las uñas, pero si todo va bien, tenemos que ir en esa misma dirección para ver un cambio. Pues sí, porque imagínense ahora que van a poner, bueno, no le quiero decir como virreyes, pero coordinadores o representantes de las delegaciones en los estados. Bueno, pues como... Sí, son virreyes. Pues son virreyes, o sea, imagínate tú, o sea, el gobernador de los estados, pues van a perder un poco de gobernabilidad ante esta nueva esquema de trabajo, ¿no? Y donde, bueno, pues ya lo adelantó ayer Andrés Manuel en dar estas propuestas y, bueno, por eso hoy se reúne con todos los 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde estaremos muy pendientes de cómo se va a desarrollar esta reunión. Y la verdad es que, pues, por lo pronto ya les cantó anticipadamente que van a tener ese delegado especial. Y muchos van a estar ahí por cortesía, porque muchos ya se van. Para cuando él entre ya no van a estar tampoco. Simplemente el de la Ciudad de México. Sí, ya no van a estar, entonces los están invitando por cortesía a él y a algunos gobernadores, pero ellos, para cuando entre López Obrador, ya no están. Entonces pues, estarán ahí los que están por tomar posesión también. No, ¿Los gobernadores electos no van a estar? No, solamente los gobernadores actuales. Se antojaría que estén los electos, de la CONAGO. Porque realmente son, ¿solo son los de la CONAGO? No, todos. ¿Sí ¿No se te antojaría que deberían estar los que van a entrar? Pues yo creo que eso después, primero con los que están Alíense, aunque yo no haya entrado. Sí, porque son realmente 6 o 7 los gobernadores que ganaron. O sea, en ese sentido, pues sí, les va a plantear, es lo que se menciona, la forma pues radical, diría yo, de la relación que van a tener ahora los gobernadores con el presidente de la República. O sea, va a ser muy interesante esa reunión el día de hoy. Veremos dentro de un rato a ver en qué sale. Vamos a ir a un corte rápidamente y tenemos una entrevista vía telefónica para que nos expliquen cómo se va a hacer ahora con esta donación que hace el gobierno del estado a los militares
y cuál es realmente el proyecto, en qué nos beneficia a Quintana Roo. Regresamos. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. MAPA Global Media. MAPA Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos. Estás escuchando LSD Noticias. Desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el SD Noticias. Y bueno, vamos a tener una llamada. No sé si ya está lista. ¿Ya está lista? Ya tenemos la llamada aquí, que me da un gusto saludarle y darle la bienvenida a estos micrófonos directamente al general Eduardo Baena, que él, bueno, pues aparte de ser colaborador aquí del gobierno del estado, él nos va a explicar de qué se trata esta ciudad militar que se va a construir aquí en Quintana Roo. Y bueno, ayer en el evento, en esta donación que dan el gobierno del estado a esta zona militar, pues quién mejor que él para que nos explique a los ciudadanos de qué se trata. General Eduardo Baena, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Norma, de todos sus órdenes y saludos a su... Muchísimas gracias. Me acompaña el doctor Rodrigo Tello también en estos micrófonos, don Eduardo. Bien, perfecto. Buenos días, don Eduardo. Bienvenido. Platíquenos y compártanos con el auditorio el saber de qué se trata esta construcción de esta ciudad militar y en qué beneficia a nuestro estado, general. Gracias, cómo no. Mire, como ustedes, los distintos representantes de los medios de comunicación lo presenciaron ayer, en un evento muy significativo para la seguridad, se celebró la firma del contrato de donación de un terreno en Quintana Roo, específicamente en el municipio de Isla Mujeres Continental, con el límite inmediato del municipio de Benito Juárez, Cancún. Este terreno en el que ya se construyen desde hace algunos meses instalaciones militares para ubicar permanentemente a una unidad del ejército mexicano denominada Brigada de Policía Militar. Esto es gracias a una acción más que realiza el contador Carlos Joaquín González, gobernador del estado, en su ocupación personal e intelectual diaria, me consta, para mantener y consolidar la seguridad y paz social que permita a su gobierno continuar reimpulsando el desarrollo social y crecimiento económico con políticas públicas muy transparentes. Sin duda lo que tenemos que resaltar aquí es esta coordinación que se está dando directamente el gobierno federal con el gobierno estatal. Así es. El evento de ayer pues, fue un evento protocolario. Se formalizó el contrato de donación del predio, en el que ya se observa el adelanto de las instalaciones para acantonar o albergar 3.200 soldados que integrarán esta brigada de policía militar. No es una partida militar como me han preguntado, no es una guarnición militar, no es un batallón. Son 3 batallones de policía militar que integran una brigada y que se constituirá con 3.200 militares
en el proyecto del alto mando del Ejército, del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, y que obedece a una estrategia que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional para reorientar el despliegue operativo del Ejército y de la Fuerza Aérea, incrementando la cobertura territorial, optimizando los recursos humanos y materiales asignados a las 12 regiones militares en las que está dividido el país para el cumplimiento de las misiones militares. ¿Qué fue lo que se valoró para que se designara aquí en Quintana Roo, general? O sea, ¿cuáles fueron esos requisitos y por qué Quintana Roo? ¿Por qué Quintana Roo? Se lo digo, precisamente para la Secretaría de la Defensa Nacional, en sus planes de defensa y de seguridad, divide a la República Mexicana en 12 regiones militares, dentro de las cuales están las zonas militares. Aquí tenemos la 34 zona militar en Chetumal, tenemos un regimiento en Chetumal y un batallón con su guarnición militar en Cancún. Esto obedece a la estrategia que implementa la Secretaría para que se cumpla con la misión de preservar la seguridad para proporcionar la paz social y la tranquilidad de las acciones que desarrolla la población moral. Estas instalaciones, como me permito repetir, serán ocupadas por una gran unidad elemental del Ejército que responden a una orgánica operacional. Se le denomina Brigada de Policía Militar, con 3 unidades de nivel batallón o regimiento, como los que tenemos desde hace décadas en Chetumal y en Cancún, al mando de un general de brigada o general brigadier diplomado de Estado Mayor, y en cada uno de los 3 batallones estarán al mando un coronel o teniente coronel, cuya misión será cumplir la misión de prevenir la comisión de delitos de alto impacto con su despliegue estratégico en el estado de Quintana Roo y en la península. Esto nos va a permitir que estos 3.200 policías militares debidamente equipados y adiestrados bajo procedimientos y doctrina militar, caracterizados por su lealtad, disciplina y espíritu de cuerpo, fortalecerán la seguridad de nuestro estado, coordinando con los policías estatales municipales que ya existen en Quintana Roo, y además con la Policía Federal, que desde hace meses viene realizando un excelente trabajo, y con la coordinación inmediata de la Secretaría de Marina. Esta coordinación, esta cooperación será determinante para erradicar los delitos de alto impacto en el Estado y disminuir los delitos del fuero común que tanto atentan a la tranquilidad de la ciudadanía. General, pues la pregunta que le iba a hacer de alguna manera ya la contestó, pero para hacerle énfasis a la misma, es precisamente, no es que este número de soldados lleguen tanto para reforzar la cuestión militar, sino para respaldar a la cuestión civil, a la sociedad precisamente en esta lucha que tiene contra la delincuencia, ¿es correcto? Es correcto, señor. Efectivamente, ellos vienen a coadyuvar con las dependencias responsables de la seguridad pública para preservar el orden, la paz social y la tranquilidad de sus habitantes. Harán recorridos en las carreteras, establecerán los puestos de seguridad militar necesarios, caminarán por las playas, una serie de funciones siempre en coadyuvancia y en coordinación con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales. Da a la sociedad una tranquilidad de que definitivamente el hecho de que ellos vengan a vivir aquí con sus familias, ¿no? Porque estas unidades habitacionales están contempladas para que vengan con sus familias, ¿cierto? El campo militar contará, y ya se está concediendo, no solamente los 3 batallones con sus servicios, con sus trenes de transporte, con sus depósitos de diferentes áreas, con sus instalaciones de salud, con sus instalaciones de alimentación y todo. Contarán también con una unidad habitacional suficiente para albergar a las familias de los militares que vienen de otra parte de la República y que se quedarán a radicar permanentemente ya en el estado de Quintana Roo. Esta presencia será muy importante porque
Si nos ponemos a hacer números, ¿cuántos policías estatales y municipales tenemos? ¿Y cuántos policías militares llegan en coadyuvancia? Es importantísimo, 3.200 efectivos militares con doctrina militar, con moral y con disciplina y con todos los exámenes de las evaluaciones y confianzas que ya realizaron y que hoy integran esta brigada de policía militar. Va a ser determinante la presencia de ellos. Agradecemos al señor secretario de la Defensa Nacional, al señor gobernador del estado, Carlos Joaquín González, de haber logrado que se estableciera esta brigada en el estado de Quintana Roo. Se pudo haber establecido en el estado de Campeche, en el estado de Yucatán, sin embargo la tenemos hoy en Quintana Roo, muy cerca de nuestros destinos educativos, comerciales, financieros, en donde contaremos con ese gran apoyo presencial de las instalaciones militares y de la gallardía de los militares recorriendo el estado de Quintana Roo. Definitivamente, como usted dice, esto es un logro y hay que aplaudirlo en esa decisión y en esa gestión que hizo precisamente el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. ¿Esto cuándo se va a terminar? O sea, ya se donó, ayer que fue la ceremonia de protocolo para ya dar la donación física de este predio, pero ¿cuánto tiempo va a estar ya en operaciones en su totalidad? La instalación de los efectivos se tiene prevista realizarla en el mes de octubre. ¿Por qué en el mes de octubre? Porque es un programa federal, ¿sí?, que concluye con la administración federal. Entonces, la inauguración de las instalaciones y la ocupación física de los militares deberá ser antes de la terminación de este gobierno federal. Por eso es que se lo acordaron entre las partes, entre el señor gobernador, el señor secretario de la Defensa, y lo ideal es que terminen en octubre, y en octubre se ocupe ya que a comunicar con estos efectivos importantes. General Baena, pues le agradezco que nos haya informado y compartiendo toda esta información, y bueno, como vuelvo a repetir, es un logro más para esta administración, y bueno, ahí vemos la eficacia de la gestión de lo que se está dando en la coordinación directa con el gobierno federal. Muchísimas gracias, General Baena. Gracias a ustedes y a su amable audiencia. Muy gentil. Muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, sin duda es un logro extraordinario el que se hagan este tipo de ciudades militares, porque bueno, la presencia de militares y sobre todo el respeto que como ciudadanos tenemos hasta una instancia como es la parte militar, pues sí da certidumbre en muchísimas, sobre todo en temas de seguridad, pero diríamos nos sentimos más cuidados. Pues sí, en ese sentido. Y lo dice directo el general, estos efectivos no vienen aquí para cuestiones militares, vienen aquí para atender cuestiones civiles, para coadyuvar precisamente la seguridad de esta zona norte del estado que se había venido deteriorando, y que bueno, lo que más nos preocupaba es precisamente no haber visto estrategias en respuesta a esta delincuencia que se incrementaba. Bueno, aquí está la respuesta, vienen efectivos frescos en un número grande, Normita, pues no es que vienen 3.200 no es policías. Que vienen 100 o vienen 200 o como llegaban aquí de repente un grupo de militares que venían de paso, ¿no? Estos vienen a quedarse en un número cuantioso, además ya con una logística y una estrategia clara. Si no, no vendrían, ¿eh? Están viniendo porque ya saben precisamente a qué vienen y hay que luchar de frente contra la delincuencia. No, pues es que imagínense usted, aquí prácticamente en Quintana Roo se incrementó prácticamente, como dicen, 200 puntos porcentuales en el tema de inseguridad. Y no solo hablamos de esa inseguridad que está catalogada precisamente en estos puntos que menciona Norma, de la delincuencia física en las calles. Ellos ya tienen sus áreas precisamente de policía cibernética, donde ya vienen también contra esos delitos que se dan en la red, a través de las redes, que se dan a través de vía telefónica. Entonces ya tienen sus escáneres para estar detectando precisamente eso que se ha dado en Quintana Roo, que hay mucha extorsión a través de vía telefónica, y que bueno, pues uno le dice no hagas caso, pero ¿qué más, no? Y ya ellos vienen también a luchar contra esa
contra esa delincuencia virtual que se viene dando a través de estos medios tecnológicos que son usados ahora por las sociedades, no solo en lo que es allá afuera, en la calle, sino en la estrategia de cómo se arma la delincuencia y también de la delincuencia que actúa solo a través precisamente ya de redes virtuales. Es también un aliciente saber que ya es una policía, un ejército, un cuerpo militar ya también que trae tecnología de punta. Exactamente, porque al final del día se tienen que estar preparando y actualizando en todos los avances tecnológicos, si no, imagínate, quedaría sacada, pero como mencionó el general Baena, o sea, además son militares que vienen ya con todas las certificaciones en cuestión de blindaje, de controles de confianza, de exámenes de control de confianza. ¿Quiénes son? ¿Serán buenos? ¿Serán corruptos? Ya son militares que están probados, que están bien estudiados, ellos, sus familias, sus antecedentes, y eso también nos da pues mayor certidumbre. Mayor certidumbre. Así es. Y bueno, pasando a otra nota, podrán, ahora sí que todo esto que se viene dando, estos cambios que se están dando. Ayer acusó el PRD madruguete en la coordinación. El diputado Rafael Hernández Soriano acusó al también legislador Omar Ortega de que al desconocer a Jesús Zambrano en la coordinación del grupo parlamentario del PRD, intentó dar un madruguete en un oficio entregado a la mesa directiva. Informó que no ha habido ninguna reunión en la bancada para elegirlo en ese cargo. Aseguró que la actitud de Omar Ortega es vulgar y que no está claro con quién quiere quedar bien, si con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, o con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y es que fue enfático en lo que a la fecha no ha habido ninguna reunión del grupo parlamentario, por lo que no es posible retirar a Zambrano del cargo con solo un oficio dirigido a la mesa directiva. Fíjense que es uno de los partidos que puede estar, la tendencia puede desaparecer este partido del PRD. De hecho, Ángel Ávila, que es su secretario, su titular del PRD, bueno, ya decía precisamente de que ante la crisis que se están viviendo en esos partidos, por tener ya no desaparecer del mapa, total en la República Mexicana, bueno, pues está, y luego que se están peleando internamente, bueno, no ayuda ni abona en nada bueno. Pero fíjate que en esta crisis que están viviendo los partidos, llámese el PANAL, el PES, el Verde Ecologista, ahora el PRD, el PRI, sin duda que históricamente fue su caída letal en toda la historia de nuestro país, el PRI, y donde hasta hoy, o al menos no lo han dicho a la prensa, no se ha dado algún análisis de sus mismos militantes en tratar de resolver esta crisis de su propio partido. Por ejemplo, en el PRI vimos que ahí algunos oportunistas, como fue Ulises Ruiz, que pretendía ahí decir que hacer una crítica directa al presidente de la República, diciendo que por todo lo que ha hecho él mal, ahora por eso perdió el PRI. Digo, ahí tampoco no es ahora sí que el error de una persona, es error de todos los priistas, los gobernadores que ellos seleccionaron para que fueran gobernados en diferentes estados. O sea, aquí es una derrota en conjunto, no de una sola persona, o sea, y hablando de todos los partidos. Y finalmente en el PRI, el otro día escuché yo alguna declaración del señor René Juárez diciendo, pues a mí dígame qué hacer, yo me puedo quedar hasta octubre, creo que es cuando cambia su dirigencia, y si no, pues entregamos cuentas. Yo creo que aquí lo que les ha faltado a los partidos, y hablando en general, es ese análisis de conciencia. ¿En qué fallaron? En todo, por haber sido paleros de toda la impunidad que se vive en este país. No se puede analizar una conciencia que no se tiene, ¿no? Bueno. Estos partidos, estos periodistas no tenían conciencia. De veras fue desfalco tras desfalco en diferentes entidades, desde la presidencia de la República, pues no hay conciencia, ¿no? Y fíjate que ahorita que hablabas de Ulises, después de que el PRI se le plantó, calladito y cooperando, no le ha dicho si no te sacamos de expediente. El que creyó que iban a salir todos a aplaudirle, se le plantaron, y cuidado con lo que dices, y se quedó, pero mira,
Y eso fue lo público. ¿Quién sabe en lo privado todo lo que le dijeron? No, hay otra de las oportunistas, ya sabes, esos personajes oportunistas. También anda la señora ahí, está, ¿cómo se llama? De aquí del vecino estado, Ivonne Ortega. Ah, Ivonne Ortega, pobrecita. En redes sociales andan circulando varios videos donde dice, yo se los dije, por no tomar en cuenta la militancia ciudadana da de los lástima, priistas, se los dije que esto iba a pasar. Ay, bueno, dicen, son oportunistas. oportunistas. Aprovechando la lástima que da, de veras, si se vaya al centro de la Ciudad de México y se pone con un bote, yo creo que ganaría muy buen dinero, ¿eh? Porque de veras la vez es que dices, pobrecita, mira, hasta yo te coopero, porque de veras, patética, más que enojo, da lástima. Dice, no, pobre mujer, ya de veras que se vaya a su casa. Mira, yo creo que esto que está pasando en tu país, que es algo de verdad histórico, ojalá de verdad en este replanteamiento, diría yo, de una nueva clase política en nuestro país, tendría que hacerse ese valoramiento. Pero aquí lo más importante de todo es que los ciudadanos, así como participamos en la elección, ahora participemos en la creación o de nuevos partidos, o definitivamente, porque ya dentro de unos meses, creo que en agosto se da, de que Morena se vuelve un partido. Acuérdense que Morena es un movimiento ciudadano. Ahora sí va a ser un partido, o como lo que son en Estados Unidos, que nada más haya 2 partidos. O sea, se aglutinen en uno y que se vuelva. O sea, eso sería muy sano, efectivamente. Pero aquí lo importante es que los ciudadanos no podemos dejarle solamente a los políticos a que tomen las decisiones. Tenemos que involucrarnos, tenemos que estar de verdad en lugares donde se tomen decisiones, y eso solo se va a lograr participando. Así es, no hay de otra manera, y lo vimos, el ejemplo fue el domingo 1 de julio. Así es. Y de todas maneras, fíjate que en el esquema que mencionabas de Estados Unidos, del bipartidismo, donde hay 2 partidos, de todas maneras no se encierra tanto, no se monopoliza, porque existe muy claramente la figura del candidato independiente, ahí sí, sin ponerle el pie ni nada. Y lo vimos en algunas elecciones pasadas, ahí estuvo Ross Perot contendiendo, o sea, existe la figura, hay 2 partidos mayoritarios, ahora alguien tiene la fuerza hacia afuera de la ciudadanía, puede contender como independiente, ¿eh? Existe también la figura sin tanta traba como se da en este país, de que firmas o no firmas, y si tú tienes la capacidad económica y todo, porque eso sí, no es que le anda pagando el Estado su campaña, como aquí, entonces yo creo que eso sería muy sano, nos ahorraríamos un dineral en prerrogativas a partiditos que solo se vuelven cotos familiares y de grupos, mafias verdes, amarillas, azules, rojas, de los diferentes colores, pero finalmente mafias, donde solo se enriquecen pequeños grupos que no les interesa a la sociedad. Entonces, a participar todos, a darle seguimiento. Y hay un nuevo gobierno, pero no quitarle el ojo de encima, porque por eso se hacen las mañas que se hacen, porque los dejamos solos y entonces ellos pues empiezan a decir, venga para acá. No, sin duda la conformación de la Cámara de Diputados ahorita, de cómo se va a incluso replantear, incluso hasta los plurinominales, porque vamos a ver, sí, claro, porque vamos a ver cómo se va a conformar. Y bueno, hay que decirlo, o sea, el PAN, Partido de Acción Nacional, pues es actualmente la segunda fuerza a nivel nacional. Es el partido de oposición. Exacto. Es el partido de oposición. O sea, aquí sí está la izquierda y la derecha. Exactamente. Bien identificados. A la izquierda con Morena. Hoy es el PAN. Y exactamente. Y la derecha, bueno, con el Partido de Acción Nacional. El PRD, que igualmente fue su caída libre, catastrófica en la historia de la creación de ese partido, bueno, pues vimos que ya la tendencia incluso es también a desaparecer, porque algunos estados va a perder el registro. Y a transformarse, porque un buen bloque de los morenistas pues son experredistas. Entonces, hacer eso, o desaparecen o ya se alinean y métanse al partido que quieran, con el que tienen más afinidades es con Morena, definitivamente. Es un hijito, Morena es un hijito del PRD. Así es. Y bueno, está tan caído el PRD precisamente porque muchísimos de sus militantes se fueron a Morena y son parte de Morena, y bueno, los que quedan o se alinean con Morena, porque pues con el PAN de veras que sí son como agua y aceite, a pesar de que ahora estuvieron juntos como alianza, pero la verdad es que o se van al Morena o se van a su casa. Y hay que recordar algo, en esta crisis de los partidos que existe ahora, desde la época
volvemos al hombre maquiavélico e innombrable de nuestro país, que se llama Carlos Salinas de Gortari, que fue el que inició la creación de todos estos partiditos para poder diferenciar el voto. Ese es el objetivo real. Para dividir y vencer. Así dividir es, vencer, divide y que implicaba vencerás. el refrán de dividir y vencerás, efectivamente. Y bueno, vemos que después, desde 1988, cuando nada más existía el PRI, y que fue la primera levantamiento de la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas. Y que fue el primer triunfo de la izquierda, Así porque es. bueno, ahí creo que a todos los mexicanos les queda claro que ganó precisamente Cuauhtémoc Cárdenas y que, bueno, con fraude se le da la presidencia a Salinas y por eso empieza a hacer todas estas estrategias para poder prevalecer en el poder, y lo hizo bien, porque mira que 30 años. hasta hoy, 30 años después. hasta que salga Peña Nieto, él es y fue el poder tras el poder. Y 30 años tardó nuestro país en llegar a que la izquierda... En quitarse ese yugo. Sí, imagínese usted cuántas generaciones hemos pasado, 30 años, desde que vimos ese primer levantamiento de la izquierda y que hasta ahora, finalmente, bueno, pues se logró el que llegara al poder. Lástima que Cuauhtémoc Cárdenas pues ya está más grande, porque yo creo que hubiera sido un excelente presidente Cuauhtémoc Cárdenas. Lástima que ya no se le dio. Pues no, lo único que pudo lograr en su momento fue gobernar la Ciudad de México y no lo hizo mal. Y fue el impulsor de esto. La verdad es que si lo que hubiera hecho Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, esto no estaría pasando. Bueno, por eso fue muy, dijéramos que muy bien visto el que Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras personas que fue a ver después de su triunfo, fue precisamente al señor Cuauhtémoc Cárdenas. Sigue siendo el líder moral, ¿no? Totalmente. Y lo fue a afianzar precisamente López Obrador en ese sentido, yéndolo a ver al primero, como que este es el Tata. Así le decían a su papá. Así es, ¿no? a don Lázaro. El Tata Lázaro, el papá Lázaro, don Tata Lázaro, y bueno, pues se fue a ver al Tata Cuauhtémoc, precisamente para darle su lugar, el lugar que tiene la historia indiscutiblemente. Él y su papá, personajes que pueden ser controversiales en muchos sentidos, pero bueno, Lázaro Cárdenas tiene un lugar en la historia de México y Cuauhtémoc Cárdenas también. Definitivamente, y bueno, y ahora, como en su lema lo decía Andrés Manuel, cambiaron la historia de este país y bueno, vamos a verlos ahora gobernar a partir del 1 de diciembre. Sí, vamos a ver a partir del 1 de diciembre a ver si es cierto, ¿no? A ver si no cambiaron. Hay mucha expectativa al Esperemos que no hayan cambiado por lo menos este país para mal. Yo soy optimista también, así es, pero tampoco soy ingenuo. Y muchas de las piezas de este gobierno están contaminadas y el dinero y el poder corrompen todo. Y bueno, acuérdense, esperemos que no le llegue o no salpique a Andrés Manuel. Acuérdense de Emiliano Zapata, que no se quería ni sentar ni para la foto en la silla presidencial, porque decía que los que se sentaban a esa silla se volvían locos. Entonces, el poder enloquece a la gente. Esperemos que, no vamos a esperar y estar, espero que salga bueno, no, esperemos que tengamos la dignidad y la altura de los mexicanos, para que si a alguno se le bota la chaveta, podemos exigir que el país se reoriente con nuestro voto. Definitivamente. Por lo pronto, pues ya nos vamos, esperamos escucharnos mañana ya es viernes. Después le platicaremos cómo le fue a Andrés Manuel en esa reunión con gobernadores. Que es mañana. Que no es hoy. ¿Es hoy? Hoy la reunión. Perdón. Yo me estaba pensando en la de la gente de Trump, que sí es mañana. Sí, mañana viene la gente de Trump. Los tengo que una agenda mensajeros del señor Una Donald agenda Trump. muy apretada. Tiene la agenda más apretada hoy López Obrador que Peña Nieto, Bueno, ¿quién se acuerda de Peña Nieto? Sí, ¿Quién se acuerda de Peña Nieto? ¿no? Ya, ¿Quién es Peña Nieto? ya no está en los noticieros. De verdad, ya se perdió el tema. Ya nadie se acuerda de él. Pues si nunca nunca tuvo presencia, pues ahora menos. No, ¿cómo no tuvo presencia? Pues por lo menos pues aquí del país sí pues lo tuvo. Sí, pero con su gobierno, pero él como individuo sin presencia, pues ahora menos, imagínese usted. Ahora pues menos. Vámonos, muchas gracias por su atención. Así es, nos escuchamos mañana, pásela usted muy bien, muy buenos días.